buenos días y quiero agradecer también a la Universidad de Distancia de Madrid su invitación para participar en este encuentro de coordinadores de parentalidad y de personas interesadas y profesionales interesados en este tipo de conflictos familiares. Y bueno, también tener la oportunidad de compartir este diálogo con compañeros y compañeras tan estupendos y con tanta trayectoria profesional. Yo les voy a hablar, como hemos reflejado aquí, de la experiencia que estamos llevando a cabo, que ha descrito brevemente Santiago en el Ayuntamiento de Madrid, y al mismo tiempo he decidido combinar los retos que tenemos con la experiencia, porque son prácticamente lo mismo. De hecho, es un servicio muy reciente, estamos hablando de una intervención en general muy joven, y nuestro servicio lo es más aún, es de este mismo año 2018. Entonces, yo quería compartir muy brevemente con ustedes algunas ideas y algunas imágenes también. Y en primer lugar esta, que seguro que no les va a sorprender, ¿verdad? Es para mí lo que simboliza ahora mismo la coordinación parental como un instrumento, una figura que viene a complementar otras muy eficaces que ya existen, por supuesto no a sustituirlas, y seguramente la imagen no es apropiada porque debería haber más huecos, porque todavía quedan más piezas, seguro, quedan más intervenciones que podrán contribuir a poder intervenir eficazmente en este tipo de conflictos familiares. Esta misma metáfora la aplicamos al servicio que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid. Y, como les decía, ha sido de muy reciente apertura, en 2018. Al final es un trabajo tan intenso que parece que lleva mucho más tiempo, y sobre todo la preparación pues realmente ha sido bastante larga. Este proyecto procede de un concurso público que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid y ahora mismo tiene un horizonte mínimo de 3 años, esperamos que sea solo el inicio y seguramente sea un servicio con vocación de futuro, esperamos que sea así. Les describo brevemente el nombre de este servicio, de este nuevo centro, es el Centro de Intervención Parental, y este centro a su vez, vuelvo a la metáfora de la pieza, consta de otros 4 servicios. El centro está especializado en la intervención en los conflictos post-divorcio cuando los padres y madres tienen hijos menores. Entonces el diseño tiene mucho que ver con diferentes aproximaciones, entendemos que eficaces, para este tipo de dificultades. En primer lugar hay un servicio de coordinación parental, claramente, donde colaboramos 3 profesionales que estamos especializados en esta materia y que a su vez también tenemos otras funciones dentro del equipo. Hay otro servicio que es el de punto de encuentro familiar para facilitar, como todos ustedes saben, el régimen de visitas en situaciones de conflicto. Esto no es un servicio nuevo, es un servicio que ya tiene mucha trayectoria y al ser un centro de intervención, digamos, post-divorcio, consideramos que es imprescindible también poder contar con un espacio que contribuya a ayudar a este tipo de problemáticas y que muchas veces se solapan y otras veces se complementan, ¿verdad? Otro de los servicios sería el servicio de atención psicosocial especializado en este tipo de conflictos y en este tipo de situaciones. Y por último estaría el servicio de intervención grupal o de formación, tanto a padres y madres como también a hijos menores o a toda la familia, donde programamos charlas, talleres y cursos que están destinados a poder favorecer la comunicación, el entendimiento de esta etapa familiar, las implicaciones, las circunstancias que tiene y ayudar a que generen pautas para poder comunicarse y para poder resolver los problemas que tienen sus hijos e hijas. Bien, como les decía, al ser un centro del Ayuntamiento de Madrid, es un centro público al que tienen acceso todos los ciudadanos a través de derivación judicial. Sí es importante que en algunos casos, en algunos de los servicios, la derivación también puede ser administrativa. Por ejemplo, en el servicio de punto de encuentro familiar es puntual, muy puntual, pero puede suceder, y también en el servicio de intervención grupal. En el resto de casos, de momento, toda la derivación es judicial a través de los juzgados de familia de Madrid y muy concretamente durante este primer año estamos trabajando de forma piloto solo con algunos de ellos para poder afianzar más cómo va a ser esta derivación, los perfiles donde es más eficaz intervenir y posteriormente el planteamiento es poder abrirlo cada vez a más juzgados para que pues, jueces y juezas puedan derivar según consideren, pero claro, los recursos son limitados también y por eso vamos poco a poco. Pero para mí lo fundamental sería que queda tanto trabajo por hacer aquí que es muy importante trabajar con jueces y juezas que estén muy interesados en el asunto y que estén dispuestos a una coordinación previa bastante extensa, bastante detallada y a tener una colaboración para poder desarrollar juntos este servicio que es en el fondo lo que estamos hablando. Como les digo, he seleccionado algunos retos, como ven hay un 1, pues luego habrá una segunda parte, ¿verdad? Retos que son presentes y que constituyen parte de ese aprendizaje que les comentaba y algunas de las cosas ya las han comentado mis compañeras y otras seguro que las vamos a seguir debatiendo durante toda la mañana, pero creo que aquí hay muchísimo trabajo de reflexión y muchísimo trabajo
también de aplicación por hacer. La primera es un reto, y es que el servicio no es voluntario. Y tenemos que ser muy conscientes de esto, tiene muchísimas implicaciones para la intervención que llevamos a cabo. Todas las personas que estamos interviniendo en el servicio tenemos experiencia en mediación, en intervención psicológica, en este tipo de situaciones, y ahí trabajamos con un pilar fundamental, incluso en los casos que son derivados judicialmente, que es la voluntariedad. Las personas participan en este tipo de procesos exclusivamente porque quieren y hasta que quieren. Nosotros intentamos favorecerla, pero desde el primer momento eso está muy presente. Sin embargo, en coordinación parental esto no es exactamente así, porque el juez les deriva y en muchos casos en la propia sentencia ya incluye las consecuencias que puede tener no acudir y no participar en el proceso, con lo cual esto es importante, las partes saben que tienen que acudir. Y para nosotros esto es un reto, imagínense, ¿no?, cómo pueden venir en algunos casos. Y es lógico. Otra circunstancia, también quizá algo relacionado con la anterior, es la directividad, que en un momento dado, cuando comentaba Ana el papel del posible papel de arbitraje del coordinador parental, poder aportar pautas también, poder establecer orientaciones específicas, implica una directividad que evidentemente otras intervenciones en este ámbito no tienen. Y nosotros tenemos que ser también muy conscientes de eso porque, como saben, en una situación de conflicto, y más en este tipo de conflictos, si hay algo que no quieren las partes es que alguien les diga una cosa que no quieren oír. Y a nosotros nos toca, lógicamente, demasiadas veces. Otra parte, la comentaba Ana también, es la neutralidad. Bueno, ciertamente la neutralidad es otra cosa rechazada en este tipo de situaciones de conflicto y, como decía antes, básicamente las partes lo que quieren es que les den la razón. Tienen la sensación de que el juez no se la ha dado y les ha derivado ahí porque no ha entendido nada y nosotros vamos por el mismo camino, ¿verdad? Y esto efectivamente es un reto muy importante, sobre todo de inicio. Creo que el proceso, una vez avanza, es algo que las partes terminan aceptando, incluso yo les diría que terminan valorando. Pero bueno, quizás esto ya sea mucho decir y ya les contaré en próximos encuentros. En siguiente lugar, la confidencialidad. Al mismo tiempo, yo creo que puede ser un elemento, es un reto, pero también a mí me parece un elemento de trabajo muy positivo porque implica una honestidad con las familias y una transparencia que yo creo que es importante, porque de entrada ellos saben que el proceso es confidencial, excepto en un supuesto, lo ha explicado fenomenalmente Ana, que es el juzgado. Ellos saben desde el principio que nosotros estamos en coordinación con el juzgado, que puntualmente podemos informarles, evidentemente al final van a recibir un informe de lo que ha sucedido y si hubiese que tomar una decisión urgente o hubiese alguna circunstancia que así lo aconsejara, también tendríamos que hacerlo. Y esto es algo que las partes saben, también tienen que aceptar, tienen que comprender y el resto está blindado. Creo que, insisto en que Ana lo ha explicado muy bien, nosotros estamos en contacto, es verdad que solicitamos mucha información a otros recursos, pero es verdad que en ese sentido somos lo más opacos posible porque si no, no podríamos trabajar tampoco. La vinculación, claro, fíjense, si hemos hablado de todas las características anteriores, parece que uno de los retos, sobre todo en una primera fase, es poder vincularse bien a la familia, que la familia quiera acudir, que se implique, que confíe en nosotros, que nos acepte y que quiera que intervengamos con ellos. Entonces, ahora mismo este reto yo creo que desde luego marca, está claro que es la puerta de entrada a las siguientes fases que podamos hablar de intervención. Los objetivos son muy importantes, lo ideal, de hecho estamos teniendo la suerte de que hasta el momento está siendo así, por lo menos los objetivos fundamentales deberían quedar reflejados en la sentencia de derivación para que todo el mundo, es decir, tanto por supuesto el juez, ¿no?, pero también la familia, nosotros mismos sepamos como mínimo de lo que estamos hablando ahí, aunque es cierto que ahora lo veremos, el plan de intervención va a incluir muchos más objetivos de los que ya están fijados. Hay algunos asuntos que son prioritarios, que pueden ser prioritarios a la familia, que son los más visibles, que en muchas ocasiones, como saben, son la punta del iceberg, pero debajo de eso hay 1000 asuntos que ellos tienen que arreglar para poder alcanzar esos y otros muchos que van a surgir y que se van a abrir a partir del inicio de la coordinación de parentalidad. Bien, la coordinación con otros profesionales, otras instituciones, incluso yo me atrevería a decir, y luego lo veremos también, otros familiares, es fundamental poder en un momento dado plantear la presencia de otras personas que son importantes para la familia y que está teniendo un papel en el conflicto, o si no que podría tenerlo, y esto ya lo estamos viendo, como hay cuñados, cuñadas, tíos, bueno,
que pueden, exparejas, parejas, bueno, sí, las nuevas parejas es un tema fundamental. Tendríamos que hacer una ponencia. Sí, porque aquí habría que ver hasta qué punto se involucran y hasta qué punto intervenimos indirectamente con ellas, pero ciertamente es muy importante tener todo esto en cuenta y poder hacer una intervención que sea integral. Bueno, aquí he puesto una imagen en esa coordinación que es una metáfora que a mí me sugirió hace poco cuando escuchamos al juez Pascual Ortuño, ya se ha hecho referencia a él como pionero en mediación, en coordinación parental, y él decía algo que a mí me pareció muy interesante, y es que el coordinador parental no tiene que saberlo todo, pero sí tiene que saber bastante de cada cosa para poder hacer esa coordinación. Esto tiene que ver también con el perfil profesional de las personas que intervienen en este proceso de coordinación parental, es decir, conocer la mediación y haberla llevado a cabo profesionalmente, la intervención familiar de tipo sistémico, la intervención en conflictos, psicología evolutiva infantil, el conocimiento del derecho, se dice siempre pero es muy importante, y la coordinación con los juzgados, es decir, todo lo que es el contexto judicial, todo eso es fundamental para poder ofrecer una respuesta a estas familias y para que después, pues de alguna manera, aunque no tengamos que tocar esos instrumentos, los tengamos que tocar puntualmente, sí podamos dirigirlos y tenerlos en cuenta. Y la segunda parte de estos retos, un poco más avanzados, tiene que ver ya con la propia parte técnica de la intervención, es decir, con la reestructuración del punto de vista que tienen las familias ante el conflicto. Si no producimos un cambio en esto, hemos comprobado, como en otro tipo de intervenciones análogas, que no se va a producir un cambio en nada. Es decir, tienen que ampliar su punto de vista, tienen que poder integrar al otro, tienen que poder entender qué es lo que les está sucediendo a sus hijos, qué es lo que necesitan y salir de un bucle que en ocasiones está absolutamente afianzado. Y lo hemos visto en otras intervenciones. Antes se decía también, y es cierto, que empezaremos a intervenir con familias donde ya ha fracasado todo. Ha fracasado la mediación, la intervención psicológica, ha fracasado los diferentes intentos que ha podido llevar a cabo el juzgado de reiniciar regímenes de visita, por ejemplo, y nosotros tenemos que empezar ahí, no podemos empezar ofreciendo lo mismo. Tenemos que ayudarles a pensar y quizá en ese proceso consigamos que ellos sean capaces de ver muchas cosas, ojalá. Otro reto fundamental es que algunos de los acuerdos, algunos de los asuntos que se van resolviendo se puedan poner en práctica cuanto antes para que se puedan seguir puliendo durante el proceso. Es decir, ya hemos tenido varias derivaciones donde uno de los temas a tratar tienen que ver en la forma en la que se realizan los intercambios. Esto es un mundo también, ¿no? Yo tengo la sensación que en muchos casos es como cuando tienes una imagen en la pantalla del iPad, empiezas a ampliar y cada vez ves más cosas, ¿verdad? Entonces en los intercambios, esto para las personas fuera de esta sala que no conozcan este tipo de problemáticas, pueden decir, bueno, ¿dónde está el misterio? ¿No? Pues se queda una hora, uno va a un sitio, otro va a otro, el niño por lado. Bueno, ¿verdad? Entonces poner en práctica este tipo de situaciones, supervisarlas, estar presente, casi hasta físicamente, diría yo, en algún caso todavía no lo he hecho, pero creo que lo haré. Hay que estar encima de este tipo de situaciones, ponerlo en práctica y seguir puliéndolas. De alguna manera, como he puesto aquí, supervisar, ¿verdad? Algo que no se nos debe olvidar, las partes de entrada, en el mejor de los casos cuentan con una sentencia estupenda donde se describe todas las funciones que tenemos que hacer, donde se nos va a situar como Superman o Superwoman, y pueden tener la tentación de delegar todo en nosotros, ¿no? Es decir, bueno, pues incluso pueden estar de acuerdo en que nosotros digamos lo que hay que hacer, y esto es algo que ya nos está pasando, pero este proceso solo es eficaz si esa responsabilidad se la devolvemos a ellos porque es suya, y si no, no van a ser independientes ni autónomos nunca. Otro reto es la intervención prolongada en el tiempo. Estamos hablando de una intervención que en otros países ya saben que tiene una media aproximada de 2 años. Nosotros, pues, de momento lo que tenemos recogido es máximo 1 año con posibilidad de prorrogar a otro, si eso está justificado, con lo cual estamos hablando de esos 2 años también. Ahora, yo no pierdo la esperanza en que podamos resolver algún caso antes, ¿no? Incluso depende de la dificultad que nos traiga. El plan de parentalidad, que se va a hablar aquí, entonces no incidiré demasiado en esto, pero en algunos casos esto será la clave. Y la decisión final. Esto es, creo que es uno de los aspectos ahora mismo más polémicos, más interesantes sobre la figura del coordinador de parentalidad, y es hasta qué punto nosotros vamos a tomar decisiones, vamos a ejecutar ese arbitraje, vamos a terciar, ¿no?, en algunos de los temas que les preocupan, y yo creo que esto tiene que ser, es uno de los aspectos más complejos de manejar, y tenemos que ser muy cuidadosos en la puesta en práctica de esta facultad que en algunos casos vamos a tener, aunque yo creo que no tanto, quizá en la teoría más, en la práctica es posible que menos. Y por si acaso, creo que si nosotros tomamos decisiones, lo que vamos a generar
sobre todo si tomamos las decisiones en un momento muy inicial, lo que vamos a provocar es el rechazo de la intervención y también la suspicacia de los medios judiciales que pues, tienen puesto su vista en esto, como es normal. Yo hablo personalmente, vaya, y no represento a nadie, pero yo como coordinador parental no quiero tomar decisiones, quiero que las decisiones las tomen las partes, sí les puedo ayudar y en un momento dado sí que puedo ser un poco más activo en cuanto a la propuesta de alternativas, incluso en la propuesta al propio juez, pero para mí eso debería ser el último, bueno, después del último paso, más o menos. Y por último, y relacionado con lo anterior, la promoción de acuerdos, que es exactamente lo que estamos diciendo. Si las partes llegan a acuerdos, podrán avanzar, si no, será muy difícil. Pero en este caso entendemos que para llegar a acuerdos, ese proceso de reflexión previa es importante para conocer bien de lo que están hablando. Y ya les he puesto aquí un coche, ¿verdad?, que seguro que les sonará, porque es verdad que estamos en el presente, pero como todos y todas aquí, de alguna manera nos dedicamos también a la prevención. Incluso cuando intervenimos en conflictos difíciles, todos y todas sabemos que esos conflictos pueden empeorar. Y por mal que esté la cosa, siempre puede empeorar. Entonces, vamos a prevenir también. Yo solo apunto, hay 1000 retos futuros, algunos que ni siquiera se me han ocurrido a mí todavía, pero yo creo que hay uno que sí que lo tenemos que tener presente, y es que esta figura ahora mismo es débil, está creciendo, hay muchas expectativas puestas en ella, es muy potente, muy interesante, pero tenemos que afianzarla, ¿no? Tenemos que hacerla crecer entre todos, y para eso yo creo que es muy importante encuentros como este, ¿verdad? Para poder poner en común procedimientos, para que todas las personas que son derivadas a este proceso sepan que es un proceso eficaz, que las personas que derivan, que son los jueces, imagínense, ganarse la confianza de los jueces es muy importante, y para eso pues vamos a necesitar seguir trabajando mucho, ser muy críticos con nuestro trabajo, intentar seguir aprendiendo, seguir desarrollando, para que la coordinación de parental se convierta en lo que debe ser, que es una figura clave en este tipo de conflictos. Y ya por último, antes de que Santiago, ni lo estoy mirando por si acaso, les voy a poner una imagen ya para terminar. Esto es un retrato, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Es un retrato. Y esto también es un retrato, pero no es lo mismo. Entonces, esta metáfora se la quería traer aquí porque verdaderamente no se trata de decir hacemos coordinación de parentalidad y que ese proceso no funcione o no sea útil o no sea valorado, sino que hagamos algo más parecido, ¿no? Que intentemos, esforzándonos, conseguir que por lo menos los demás lo valoren algo más cercano al segundo retrato, si puede ser, que al primero. Así que muchísimas gracias a todos.